Buenos días, profesora. Hoy nosotros les vamos a hablar sobre EcoBloom. Mi equipo está conformado por Hernández García Diego, Martínez Rivera, Nato Nuriel y Contreras Juárez, Carla Gabriela. Bueno, EcoBloom es un proyecto que se desarrolló y empezó a comercializar champú en barra que es ecológico y se dirige a la zona hotelera en lugares turísticos que contengan playa. Esto sustituye a los envases de plástico para poder crear un champú sólido y que sea natural y biodegradable, para poder crear una tendencia de turismo sustentable. Nuestra propuesta de valor es un champú sólido, natural, sin sulfato y sin parabenos. También queremos eliminar los plásticos de un solo uso y que tenga una mayor durabilidad para el uso de los hoteles, para poder crear una mejor imagen y percepción del huésped, también apoyando a los hoteles para que busquen certificados ambientales. En nuestro estudio de mercado, pues nuestras fuentes principales utilizadas fueron el INEGI, Dataturus y SurveyMonkey. Nosotros al investigar nos percatamos que 4.800.000 turistas llegan al año a diferentes hoteles para poder, bueno, y estos turistas son los que tienen una conciencia ecológica. Y nuestra muestra fueron de 273 encuestas, en donde nosotros nos dimos cuenta que sí hay una aceptación hacia los productos ecológicos, hay más medidas ambientales en los hoteles y esto quiere dar a entender que el crecimiento sustentable es muy fuerte. Y también nos percatamos que nuestro principal competidor es el champú líquido normal. Aquí nosotros podemos mostrarles diferentes encuestas que se realizaron. Tuvimos 156 respuestas en total y nosotros colocamos que si cuando va a la playa o al mar se percata de que su cabello se daña, que le gustaría que donde los hoteles que se hospeden les ofrezcan champú en barras y que ayuden al medio ambiente, que también con qué frecuencia se visitan los lugares de playa, y nosotros nos percatamos que nuestras encuestas les llama más la atención a las mujeres que a los hombres. También no pusimos preguntas de cuánto tiempo se queda en el hotel, que si la persona considera importante tener su cabello sano, que también si les interesan los productos naturales. También se preguntó si el comensal prefiere un jabón barra o un jabón líquido, o si el empaque debe de ser más grande, más pequeño, si ofrecen productos ecológicos o una experiencia ecológica en donde se hospeda, si les gustaría incluir información sobre el cuidado del cabello en el champú. Y también si que si ellos recomiendan hoteles, de cuáles serían, entre otros. Y pues ya nosotros tuvimos las respuestas. Si es más satisfactorio tener un jabón en barra que un jabón líquido, y también que esas fue la investigación que fueron las respuestas que nosotros fuimos obteniendo. Nuestro estudio técnico es de que nosotros nos localizamos en Ixtapaluca, Estado de México, y también nos dimos cuenta
que al realizar estos productos, nuestros costos variables serían de 35.21 pesos por unidad y nuestros costos fijos mensuales serían de 1.550 pesos. Todo en esta exposición se maneja en pesos. También nuestros recursos humanos, pues nosotros ocupamos los siete principales, que son el director general, finanzas, producción, marketing, diseño, logística y asistentes. Y nuestros costos anuales en el personal son de 701.028 pesos mexicanos. Y los dejo con mi compañero para que les pueda explicar su resumen financiero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el resumen financiero. Aquí, como primera parte, tenemos el presupuesto de la inversión. En esta diapositiva identificamos todo lo que la empresa necesita para iniciar operaciones, como lo es maquinaria, equipo, mobiliario, herramientas, software, adecuaciones o cualquier recurso físico que sea necesario. En esta parte mostramos el monto total de inversión inicial, que es la base para proyectar depreciaciones y costos a futuro. Nosotros lo dividimos en tres, como son los activos fijos. En este caso tenemos que es la adecuación de infraestructura, que es un total de 15.900, el mobiliario y equipo, que es un total de 56.309, y un equipo de oficina, que es un total de 33.911. Esto nos da un total de 109.304 pesos, y tenemos un imprevisto del 3%, que es un total de 3.188. Tenemos los activos diferidos, que es la elaboración de estudios y proyectos, que es un total de 6.000, y la constitución de la empresa, que es un total de 5.835. Estos en total nos da uno de 11.835. Y por último tenemos el capital de trabajo, que es en total es de 60.953. Y el total de todos estos activos y del capital del trabajo nos da un total de 182.092 pesos. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el valor de depreciación, la amortización y el valor residual. Aquí presentamos la tasa de depreciación aplicadas a cada activo. La depreciación nos permite estimar cuánto se desgasta cada bien con el tiempo. Como en la tabla vemos el valor inicial de cada activo, la tasa anual, la tasa anual de depreciación, el monto de depreciación por año y finalmente su valor residual, que es lo que vale el activo al final de su vida útil. Esto es importante ya que por la depreciación afecta a dos elementos clave del proyecto, como son los costos operativos, porque se registra como gasto no efectivo, y el otro que es el valor financiero de la empresa al final del periodo de evaluación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que nosotros hicimos, que es tenemos aquí la adecuación de la infraestructura, que tiene un valor inicial del 15.900 y cada año se va depreciando un 3.975. Al final nos da 3.975, que es lo de 10 años de vida útil. Y también tenemos el que es el mobiliario de equipo, que nos da un total de 56.309 como valor inicial. Ese se deprecia un 10%, que nos da un total de 5.631 por cada año. Y al final nos queda su vida útil es de 5.631. Y el último, que es de 33.911, que es el equipo de oficina, se desgasta un 35%, que nos da un 11.869. Y el total de su valor residual de los activos fijos es de 21.475. En los activos diferidos tenemos que la elaboración de estudios de proyectos se devalúa un 10%. eh, Nuestro es de 6.000 y se deprecia cada año 6.000. Y con la constitución de la empresa es de 5.835, igual se devalúa un 10%. Y tenemos que es un total de 584. Y en total de este activo diferido es de 1.184 por año. El total de todo esto nos da un 22.658. Bueno, en esta parte yo les voy a hablar sobre la reinversión. Bueno, en esta tabla calculamos cuándo será necesario reemplazar ciertos activos que se depreciarán completamente antes de que termine el proyecto, como lo pueden ser el equipo de oficina, tiene una vida más útil más corta, por lo que aparece nuevamente como inversión en los años donde debe reemplazarse. Igual ocurre lo mismo con mobiliario o adecuaciones, si supera su vida útil. Esto nos permite a nosotros como empresa anticipar gastos,
gastos a futuro y asegurar que la empresa mantenga su capacidad operativa sin interrupciones. Ay. En la siguiente diapositiva, yo les voy a hablar sobre el presupuesto del capital incremental del trabajo. Aquí calculamos cuánto dinero necesita Ecovolum para operar mes con mes sin quedarse sin liquidez. Incluye elementos como inventarios, efectivo mínimo, pagos iniciales a proveedores y cualquier otra necesidad a corto plazo. Acá calculamos cuánto dinero adicional necesita para seguir funcionando sin problema. Este capital de trabajo incluye inventarios, efectivo mínimo, pagos iniciales a proveedores, necesidades de corto plazo. Y bueno, en la fila amarilla vemos el capital incremental, es decir, cuánto más se necesita en comparación con el año anterior. Este monto asegura que la empresa tenga liquidez suficiente para crecer y mantener su nivel de producción. En la siguiente diapositiva, yo les voy a hablar sobre los presupuestos de costos de operación. Aquí se incluyen todos los gastos que la empresa tendrá día a día, como servicios, mano de obra, insumos, mantenimiento, publicidad, renta y otros gastos fijos variables. Bueno, como primero tenemos los costos variables de operación. Esto es un producto, un shampoo en barra a base de ingredientes naturales y tenemos nuestra materia prima que lo es el aceite de jojoba, aceite de coco, aceite de romero, aceite de oliva, cola de caballo, romero, manteca de karité, glicerina vegetal, esencia aromática y empaque. Donde yo puedo destacar que hay un incremento mayor en cuanto a precio es en el aceite de coco, un poco el aceite de jojoba, también en el aceite de oliva y por último en el aceite de karité. Estos costos los tenemos un poco más elevados, pero yo investigando un poco en diferentes páginas, y acá cerca donde yo vivo, encontré el mismo producto, pero muchísimo, con un precio muchísimo menor, ya que es donde lo venden, nos ofrece comprar a mayoría, lo que nos reduce un poco a nosotros ese gasto y poder bajar nosotros también nuestros costos. Y en total de todo eso nos da 1.376.550. Y bueno, también tenemos nuestros costos variables de venta y mercadotecnia. Acá lo único que se va a ocupar son las redes sociales y nos da un total de 1.512. También tenemos los costos fijos de operación, que es nuestro gerente de producción, operador uno, operador 2 y nuestra renta de local. Estos en total nos da 298.620. Y por último tenemos nuestros costos fijos de administración, que son nuestros insumos generales, como es papelería y limpieza, servicio de agua y luz, director general, asistente, gerente de ventas y nuestra diseñadora de producto. Eso nos da un total de 334.411. Y en conjunto de todas estas, en el primer año nos da un total de 2.011.293, que con el paso de los tiempos y como aquí lo muestra en la tabla, pues va aumentando un poquito. Bueno, y por último, yo les voy a hablar sobre el presupuesto de ingresos brutos. Es, Aquí es donde se definen precios, número de unidades vendidas, el crecimiento esperado. Esta información a la empresa nos permite construir los estados financieros y determinar si el proyecto genera utilidades. Bueno, aquí lo que podemos ver es que tenemos los años, la va de 1 a 9, la capacidad instalada que está en porcentaje, que va del 60, 80 y un 100%. También tenemos el shampoo en barra, lo que nosotros vamos a producir ese año, y el precio de venta, que es de nuestro shampoo en barra. Al final tenemos los ingresos que nos da y el ingreso total. En el primer año tenemos que a una capacidad instalada del 60%, generaremos 95 productos de shampoo en barra a un precio de 35 pesos y nos dan ingresos total de 1.995.000 pesos. En el segundo año, que es una capacidad instalada del 80%, a un mismo creación de las mismas piezas de shampoo en barra, son 95 y a un precio igual a 35, entonces se va a mantener fijo y nos da un total de 2.660.000 pesos. Y en el año 3 que es una capacidad instalada del 100%, con la misma cantidad de shampoos producidos al mismo precio y nos da un total de 3.325.000 pesos. Pues sí es una gran diferencia del año uno al año 3. Y bueno, eso sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero les va a seguir explicando sobre el resumen financiero. Lo que es el estado de ganancias y pérdidas. En este caso indica si la empresa gana o pierde dinero cada año.
En el estado de pérdidas y ganancias se especifica la operación financiera del negocio. Aquí podemos ver si el proyecto genera utilidades después de que se considere costos y gastos y depreciaciones. Eh, en la siguiente hoja le hablo lo que son los indicadores financieros de 5 años y 9. En este caso, evalúa si el proyecto es rentable en un horizonte de corto plazo. Ese es el de 5 años. Esta tabla calculamos todos los indicadores financieros, más que nada a 5 años, si la VAN es positiva y la TIR. En este punto, hablando de la VAN, en lo que es en la vida útil de este proyecto, a una tasa de actualización del 15%. Hablando de la TIR, igualmente en la vida útil de este proyecto, se lleva a cabo una inversión que se obtiene una rentabilidad de un promedio de 34,81. Y en lo que es en la BC, se lleva a cabo una tasa de actualización del 15%. Eh, Cada peso invertido se obtiene 1,39 centavos de beneficios.